Te oigo a la perfección, Juan. ¿Qué tal? Se ve bien también, ¿no? La cámara. Sí. Perfectamente, Juan. Ya, bacán. ¿Podrías ir compartiendo lo que tienes para nosotros, por favor? Claro, ¿puedo compartir diapositiva, por favor? Sí, Ahora sí, sí, sí. comparte, ya está habilitado. Y mientras tú vas compartiendo, yo quiero ir expresando que Juan Lang es un licenciado de historia por la PUCP con una tesis de las representaciones sobre los pacientes con SIDA a partir del conocimiento médico y la prensa escrita en el Perú. Magíster de investigación en historia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias, sede Ecuador. Se desempeñó como predocente en el Departamento de Humanidades en la PUCP y como asistente en la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad. Ujú. Si podemos observar lo que estás mostrando, Juan. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, continúa. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la historia de la ciencia, la historia de la salud que se está dando en los últimos años, con unas consideraciones historiográficas. O sea, qué es lo que se ha ido trabajando en los últimos años. De ahí voy a dar un ejemplo concreto, que es el caso de investigación que estoy realizando, y algunos ejemplos también de divulgación de historia, ¿no? Porque también me dedico a la divulgación de la historia con distintas plataformas. Ahora bien, eh, ¿cómo avanza? Se paró por un ratito. Ahí está. Ahora sí. Bueno, me presento, soy Juan Antonio Lanz, soy historiador de la Universidad Católica, como muy bien me dijeron, y me desempeño en la historia de la ciencia, la salud, la historiografía y también en la divulgación de la historia. Eh, Voy a hablar de algunos temas, ¿no? En un primer lugar, entre los años 70 y 80 del siglo XX, la historia de la ciencia era un conocimiento racional, ¿no? Sobre la naturaleza y los seres humanos, se trataba de ver mucho el plano científico, ¿no? Y cómo se creaba el conocimiento netamente racional. Pero después de los años 80 se incluyó un conocimiento que era considerado como lo no racional, ¿no? Gracias a la influencia de la historia social. ¿A qué me refiero con eso? A las prácticas y saberes de los curanderos, herbolarios, conocimiento indígena y grupos. O sea, se fue ampliando el espectro de actores que había dentro de la historia de la ciencia y la salud. Ahora bien, eh, por eso se trataba de estudiar los grupos que no solamente eran élites científicas y élites profesionales, sino grupos de subalternos, ¿no? También se empezó a estudiar cómo se negociaban las distintas paradigmas científicos, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, cómo llegaban a América, cómo eran reapropiados, cómo eran reutilizados por en los conocimientos de acá, ¿no? De la región. Y también cómo se recepcionaban los programas internacionales como el Rockefeller, etcétera, ¿no? Aparecieron nuevos temas como el de la ciencia, la raza, estudios de la historia, la eugenesia, etcétera, ¿no? Entonces, la historia de la ciencia fue cambiando y aparecieron también nuevos actores, como dije, ¿no? Profesionales científicos y mujeres, ¿no? Por ejemplo, las sanitarias estatales, enfermeras, obstetrices, etcétera, ¿no? El caso de las mujeres dentro de la ciencia, ¿no? Y el mayor ámbito científico que antes eran considerados masculinos, fueron ya tocados por otros personajes, ¿no? Que eran femeninos. Ahora bien, los últimos años se viene trabajando también a América Latina como un ente constitutivo del conocimiento de la ciencia y la tecnología global. ¿A qué me refiero a eso? Ya no solamente somos un solo receptor, sino que América Latina también contribuye al conocimiento de, el- de la ciencia occidental, ¿no? Tenemos los trabajos de Jorge Cañizares de Guerra. Jorge Cañizares de Guerra trabaja sobre todo el aspecto colonial, como el imperio hispánico creó conocimiento práctico para explotar sus recursos en las colonias o en los reinos, y en ese caso se contribuyó a la minería, se contribuyó a la construcción de barcos, al drenaje de lagos, etcétera, diferentes cuestiones prácticas para explotar el territorio, ¿no? Mark Turner viene trabajando con la red LA Global, que es una red de conocimiento de América Latina, en el que cómo los objetos latinoamericanos contribuyen a todo el mundo. Hay objetos de los más curiosos, y ya les presentaré luego la página web. Juan Pimentel también trabaja como la historia natural, ¿no? Como la historia natural es algo que no solamente es anglosajona, sino también que es del Imperio Español, y cómo el Imperio Español fue construyendo su conocimiento y en sus colonias, ¿no? Como el caso del megaterio y el rinoceronte, ¿no? Eran aspectos, dos animales
o dos animales globales que llegaron y viajaron de distintos lugares, ¿no? En ese caso vemos estos trabajos, ¿no? Hay un desafío metodológico de todas maneras en hacer historia de la ciencia, pues lo que tiene que hacer es preguntar preguntas relevantes, ¿no? Siempre hay preguntas nuevas y problemas historiográficos nuevos, pero eso depende mucho de las fuentes. Si no hay fuentes no se puede hacer mucho, o sea, tenemos que buscar fuentes, ¿no? Entonces los archivos parecieran que están en contra del historiador de la ciencia, pues lo que más se encuentran son documentos económicos, políticos y de difícil relación con la ciencia. Entonces tienes que ir buscando así a contrapelo, ¿no? Entonces lo ideal sería encontrar colecciones institucionales de hospitales, revistas, tesis, documentos, pero no necesariamente vaya a ser. Entonces tienes que ir buscando a partir de los otros documentos institucionales, buscar aspectos de la ciencia, ¿no? Y hay que ser acotados con los temas. Ahora bien, los archivos actualmente casi muchos están cerrados o muy pocos son el acceso es muy restringido. Por ello hay que ir a abundar los archivos digitales, ¿no? Entonces ahora este es un artículo de Patricia Palma que aborda los archivos en tiempos de la pandemia, ¿no? Y ahí se puede ver muchos documentos, hay muchos esfuerzos para hablar de los archivos, ¿no? Y buscar documentación, Google Books, Archive, Memoria Peruana, Memoria Chilena, la biblioteca. Entonces, en la web hay muchos documentos y se pueden trabajar a partir de esto. O sea, no hay que ser una limitación. No es una limitación necesariamente, ¿no? Por ello también se han digitalizado las tesis de San Marcos de los años del siglo XIX y comienzo del XX también, ¿no? En la universidad, en Universidad de Oxford, la cuestión que es en una cuestión inglesa, ¿no? Ahora bien, yo quería mostrarles el caso de mi trabajo. Esta es una contratapa de Claudia Rosas, que justo va a ser mi trabajo publicado en la Fondo Editorial de la PUC. Y yo trabajo el tema del SIDA. Voy a dejar compartir pantalla para compartir otra diapositiva. ¿Dónde está? Acá está, creo este es. Ahí está. Ahí está. Un poquito más largo quizás, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? Yo trabajé el SIDA en los años 80, ¿no? Y vi cómo se representaron a los pacientes con VIH en la prensa escrita limeña y cómo tenía un contrapunto con el discurso médico. Este es un ejemplo de historia de la salud con los medios de comunicación, ¿no? El único libro que trabajaba esto era el de Marcos Cueto, Culpa y Coraje. No se había trabajado nada más. Y sobre los medios de prensa, Marcos Cueto también no escrito más de un apartado de 2 páginas. Entonces tuve que ahondar en los medios de prensa. Por eso que revisé 3 diarios, ¿no? La República, El Comercio y El Expreso. Estos 3 diarios eran los más leídos por aquel entonces en los años 80, ¿no? Y para ello tuve que determinar un hilo conductor, ¿no? Que era a partir de la muerte del actor Rock Hudson, ¿no? Rock Hudson falleció en el 85 y ahí, a partir de ahí aparecieron las noticias, distintas noticias sobre el tema en el Perú. Pero antes de eso, la aparición del VIH-Sida tiene un contexto global. Pues antes del SIDA, tener una enfermedad venérea era relativamente fácil de controlar. Había una fe en la ciencia, porque todas las enfermedades habían prácticamente sido superadas. Inclusive este señor, que era William Stewart, decía que era muy aburrido, ¿no? Porque se había ganado la batalla contra la pestilencia, ¿no? Muy aburrido el tema de la historia de la ciencia, ¿no? Muy fácil era para la sociedad. Pero entonces apareció el SIDA y era un momento muy problemático, ¿no? Porque antes se había dado la liberación sexual, había un gran movimiento homosexual en los Estados Unidos, y el SIDA aparece en el 81 y aparece ya a generar alarma, ¿no? Al comienzo se llamaba el Gay Related Inmunodeficiencia o inmunodeficiencia relacionada a los gays, ¿no? Que era una cuestión que ahora no está permitido vincular a un grupo específico con el nombre de una enfermedad o un grupo de un nuevo virus, ¿no? También se hablaban de los 4H, ¿no? Que eran haitianos, hemofílicos, homosexuales y heroinómanos. Y la comunidad homosexual fue culpada por la aparición del SIDA, ¿no? Incluso algunos grupos religiosos llegaron a decir que era un castigo divino. Acá vemos una imagen del paciente cero, ¿no? Y se habló que el paciente cero no fue así, porque en realidad él no fue el que divulgó, el que esparció la enfermedad. Hay trabajos entre genética e historia que demuestran que no fue así, no, sí, sino es un ataque a este personaje, ¿no? Y buscar un chivo expiatorio, ¿no?
Acá vemos otra imagen en que los hombres contraen SIDA y contagian a sus mujeres, ¿no? Que sería a sus esposas, ¿no? Acá vemos un niño, que también, los niños también, digamos, contraían SIDA por el hecho de que las madres tenían esta enfermedad, ¿no? Ahora bien, en el Perú, Raúl Patruco fue el primer médico en que fue el primer médico en investigar el SIDA en el Perú. Él era argentino y poseía una preparación técnica elevada, ¿no? Científica para la época. Poseía a mano mucha información internacional y era un personaje con mucho prestigio a nivel global. Él encontró que los primeros pacientes habían sido hombres homosexuales que habían vivido por varios años en ciudades del exterior y donde la epidemia tenía una alta incidencia y donde querían la infección, ¿no? Acá yo tuve acceso a los documentos de Raúl Patruco, este es su cuaderno donde él escribía sus apuntes, y él afirmaba que un comienzo de esta enfermedad era una enfermedad más o menos privilegiada, ¿no? De personas que viajaban al exterior y que venían al Perú para fallecer, para ya enfermos y ya acá a fallecer en su país, ¿no? Acá vemos este cuadro donde se dice pues que la mayoría de los personajes que habían contraído el VIH-Sida habían viajado a los Estados Unidos, ¿no? Acá se ve el cuadro, residencia, habían viajado a Estados Unidos de Perú son muy pocos, pero y si eran de Perú es que habían tenido vínculos con personas del exterior, ¿no? Tenían parejas sexuales de personas del exterior. Ahora bien, Raúl Patruco no fue el único. Había otro médico que era el señor perdón, Gotuso, Guido Mazzotti y Jorge Sánchez, que son personajes de la Universidad Cayetano Heredia y que estaban especializados en la epidemiología, infectología, eran epidemiólogos, ¿no? Y dieron consejería a los pacientes, ¿no? Ahora bien, también hubo una tesis importante que era la de Gustavo Rojas. Él era bachiller en medicina y entrevistó a homosexuales, ¿no? En Lima. Pero todos estos homosexuales que él entrevistó eran de distritos socioeconómicos altos, ¿no? Estos homosexuales que encontró él eran pacientes del VIH-Sida y de otras enfermedades como sífilis, ¿no? Entonces se encontró que los primeros pacientes eran de grupos socioeconómicos altos, ¿no? Vemos acá los distritos, ¿no? Miraflores tenía el mayor porcentaje, después Lima, Magdalena, Surco, San Isidro, Jesús María, Barranco, Pueblo Libre, La Victoria, Lince, ¿no? Y al final vemos la punta. Entonces vemos que en un comienzo el SIDA estaba más vinculado a grupos socioeconómicos más altos, ¿no? Porque eran personas que podían viajar al exterior, podían tener múltiples parejas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, con esto se fue creando la imagen, ¿no? De que la enfermedad venía del extranjero, que el VIH-Sida fue una enfermedad de homosexuales y bisexuales, con una vida activa vinculada a Estados Unidos, que eran de clase socioeconómica acomodada y composición étnica y mestiza, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras representaciones que se hicieron y el primer estudio médico, científico, ¿no? Pero esto se contradecía un poco con lo que aparecía en la prensa, ¿no? Porque la prensa iba mostrando episodios más sensacionalistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rock Hudson, hablaban de Rock Hudson que era una persona que había sido un galán de telenovela, galán en Hollywood, pero él tenía una vida sexual muy activa y que era soterrada, su homosexualidad era soterrada, entonces trataban de avivar estas noticias, ¿no? Que su aspecto o su doble vida, entre comillas, ¿no? Entonces, poco a poco aparecieron más noticias. Acá tengo otro, por ejemplo, de la enfermedad del apocalipsis. Salía con la enfermedad del apocalipsis, el comienzo del pánico. Esto es de Sondike, el papá del periodista actual, y que mostraba cómo era un momento caótico, casi apocalíptico, del SIDA y cómo se mostraban aspectos de la homosexualidad. Y vemos acá a Boy George. Boy George no tiene nada que ver con el SIDA, pero lo ponen ahí, por ejemplo, porque era homosexual, ¿no? Ahora bien, el SIDA entonces se vincula al Perú, poco a poco, con las noticias también, ¿no? Así como vinieron los casos, el caso mediático, el doctor Patruco aparecía en las noticias y era rebotado por los medios de prensa, ¿no? Inclusive el doctor Patruco le envió una carta al ministro de aquel entonces, David Tejada, donde le mostraba, hacía un resumen de todos los casos, y el ministro replicó esa información y salió en los medios de prensa, ¿no? Entonces, había una vinculación entre los médicos y los medios de prensa, pero de todas maneras, acá está la carta, ¿no? Que muestra
lo del doctor Patruco, que es parte del archivo histórico de Río Agüero. Los documentos del doctor Patruco están en el archivo histórico de Río Agüero y se pueden acceder libremente. Claro, tiene que sacar su carnet de investigador, etcétera, ¿no? Pero lo que más me pareció curioso es que acá se fue mostrando una imagen de los grupos de riesgo, ¿no? Del SIDA. Estos eran los casos en donde se estigmatizaban a ciertos personajes, ciertos grupos, o sea, y que no necesariamente condecían con la realidad. Por ejemplo, acá hablaba un drogadicto y acá una persona que se inyectaba una droga, ¿no? Acá en el Perú el consumo de drogas intravenosas es muy bajo y en ese entonces era mucho más bajo. La prostitución, acá vemos el caso de una prostituta del burdel El Botecito, que también eran ficticios, estos testimonios eran ficticios en realidad, ¿no? Entonces la prensa mostraba ficticiamente cómo el SIDA podía afectar a la población, ¿no? Ahora bien, el Estado apareció más o menos en los diarios también el caso de cómo el Estado se enfrentó al SIDA, ¿no? Hicieron un comisión oficial donde estaba el doctor Patruco, el doctor Agüero. Acá vemos la resolución viceministerial que la encontré en el archivo del doctor Patruco. Y se hicieron distintas medidas, ¿no? A pesar que el doctor Patruco falleció muy joven, falleció a los 47 años, si mal no me equivoco, se hicieron distintas medidas de prevención, ¿no? En donde se participaba el Ministerio de Salud, la Educación, Interior, Presidencia y Justicia. Y los objetivos eran elaborar y ejecutar actividades normativas, además de notificar a los sospechosos probables con la investigación y estudio, ¿no? Ahora bien, era una enfermedad que atacaba mortalmente, pero la prensa mostró algunos aspectos que a mí me parecieron importantes. Por ejemplo, acá vemos el caso de un valioso instrumental que se perdió, ¿no? Se perdió, pero en realidad esta noticia del valioso instrumental que se perdió para hacer pruebas de Lisa, en realidad era un pretexto para hablar de la población homosexual y prostitución en Lima, que eran obligados a hacer pruebas médicas o pruebas de Lisa, pruebas de SIDA, eh, digamos, coercitivamente, ¿no? No era una práctica solamente porque ejercían la prostitución o porque eran personas sospechosas de ser homosexuales en la calle, las hacían redadas y eran llevados a hacerles las pruebas, ¿no? Ahora bien, ¿ves? Acá se dice que se refirió en sus operativos el Víctor Collantes Navarrete, quien era su prefecto, detuvo 200 personas, ¿no? Que ejercían el beneficio clandestino y homosexuales detenidos en las principales arterias de San Isidro y Miraflores. Eh, Vemos que también se hubo redadas a la casa de masajes. Y bueno, esta es la operación Condón, que sería un caso de preventivo, ¿no? Más que coercitivo. Entonces vemos que el SIDA aparece de forma coercitiva, ¿no? La imagen que se presenta hacia la población, ¿no? Se hacía coercitiva a ciertos grupos de la población que iban en contra de la moralidad de aquel entonces. A diferencia de lo que se mostraba en los médicos mostraban que era un grupo socioeconómico alto el que era afectado, por ejemplo, y no necesariamente las personas que ejercían la prostitución, ¿no? Era un grupo totalmente distinto. Esos fueron los primeros años, del 85 al 88 estoy hablando. Ahora bien, el SIDA era una enfermedad global y el doctor Patruco y la Universidad Cayetano Heredia crearon el perfil de los pacientes. Poco a poco, estas noticias que eran sopesadas, la prensa lo mostró de forma sensacionalista, ¿no? Se trazaron imágenes sobre grupos de riesgo y se crearon noticias a esto como principales propagadores y afectados de la enfermedad en nuestro país. Así se fue construyendo una característica de la enfermedad en el Perú. El Estado realizó medidas para atacar la propagación. Algunas fueron orquestadas de prevención y otras fueron espontáneas, como las redadas que mostré, para hacer depistajes obligatorios a travestis, prostitutas y mujeres transexuales que ejercían el trabajo sexual callejero. Así hay un desfase entre el conocimiento médico, perfila como los principales afectados con el VIH-Sida, que eran grupos socioeconómicos altos, y los homosexuales de clases populares que fueron obligados a realizar el depistaje. Hay que acordarse que eran homosexuales entre comillas, porque ellos decían homosexuales a travestis, transexuales, gays o cualquier tipo de disidencia sexual, ¿no? Entonces el Estado ayudó a que se ejerza un control sobre los grupos marginalizados y eso iba acorde con el orden social. Esa es mi posición sobre el VIH-Sida. Y ahora quiero mostrarles un poco qué cosas estoy haciendo yo actualmente, ¿no? Para que más o menos sepa que yo también hago divulgación, no específicamente de la ciencia, pero sí de la historia de la ciencia y de
la historia en general, ¿no? Actualmente ya está acabando mi etapa en Flaxo Radio. Yo tengo un programa de historia que se llama Onda Histórica y hemos hablado de distintos temas de historia de la ciencia como con el doctor Marcos Cueto sobre el COVID. Hemos hablado sobre las momias peruanas con Christopher Gini, que es historiador de la ciencia, sobre la desprovincializar Europa de Deepak Chakrabarty y cómo eso se relaciona con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Asimismo, hemos hablado de historia del medio ambiente y historia de la tecnología en la colonia. Yo también manejo la página El Reportero de la Historia con un grupo de amigos de la Universidad Católica. Es una página que cuenta más alrededor de 223.000 seguidores en América Latina y España. Y en esta página siempre subimos noticias de historia y de actualidad, ¿no? Desde una perspectiva histórica. También he trabajado en proyectos web. He trabajado en el proyecto del Sesquicentenario de la Independencia de Perú. Y es una página web donde pueden encontrar todos los documentos de la independencia que se hicieron en 1971. Y actualmente estamos en un proyecto que es el objeto de Nuevos Mundos, ¿no? Objeto de conocimiento, que es un grupo de Elia Global, del profesor Mark Turner, y de Juan Pimentel, que es profesor de la Universidad de Londres, y el otro profesor en España, ¿no? Es un libro que ha salido sobre los objetos del conocimiento y cómo América influye a Europa a partir de los objetos. Entonces, estos son los objetos que estoy trabajando y acá hay otras cositas más, pero sobre todo esto de acá, ¿no? Y la Asociación de la Peruana de Historia de las Ciencias y Tecnología de Salud ha sido parte de su staff de comunicación. Actualmente ya no, pero de todas maneras lo muestro, ¿no? Entonces, estos son los proyectos en los que me estoy desenvolviendo. Sin más, dejo acá mi participación y muchas gracias por la invitación. Juan, debo decir que tu presentación ha sido bastante reveladora. Eh, uno nunca sabe el tema de todo el trasfondo de lo que viene a ser el SIDA. Y debo decir que siempre he estado estigmatizado, que tu presentación me ha demostrado que siempre he estado estigmatizado con hallar un grupo de odio. No sé si me dejo entender. Claro, Sí, un chivo sí. expiatorio, ¿no? Es culpa de él, es culpa de él. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Pero al final yo siempre creo, pero al final este tipo de problemas demuestran que todos debemos unirnos para poder salir adelante. Disculpa, Juan, unas dudas. Bien. Em, si bien antes el tema del SIDA ha estado bien relacionado con el tema del racismo hacia los homosexuales, dime, en la actualidad, según tu perspectiva, ¿hemos avanzado con respecto a esto? O sea, ¿ya no hay tanto racismo y ese tipo de cosas? Más que racismo, tema de exclusión, Ah, yo creo que sí, ¿no? En aspectos, sobre todo en la Amazonía. El VIH-Sida en la Amazonía ahorita es un problema muy grave. Hay una dispersión de la enfermedad en comunidades y en grupos eh, indígenas, digamos, y aborígenes, y no saben cómo tratar o cómo relacionarse con el VIH-Sida. Se está esparciendo esta enfermedad y apelan a conocimientos, digamos, ancestrales o conocimientos de brujería, de chamanes, cosas así, y llevan a esos aspectos culturales, pero no tienen una educación, digamos, o una prevención para llevar a cabo un tratamiento adecuado con retrovirales, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, creo, en la actualidad, mm, sobre todo en la Amazonía, ¿no? De hecho, que el VIH cada vez es un problema, o sea, si tienes dinero, puedes sobrellevarlo, pero también hay retrovirales que también brindan las instituciones públicas y de la mm, sociedad civil, pero digamos, en otros grupos como yo dije, ¿no? La Amazonía es un gran problema, ¿no? Que no, es un choque cultural, ¿no? Entre cómo llevar a cabo prácticas o conocimiento médico y salud pública, ¿no? A comunidades que tienen otras concepciones de lo que es salud, ¿no? claro, 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 entiendo. Esta pregunta va lanzada por parte del público. Nos dicen así, esta relación entre grupos humanos y enfermedades se ha demostrado en el COVID-19, ocasionando enfrentamientos entre grupos humanos. Como historiador, ¿esta distinción es por exclusión, por poder o tiene otras razones? Siempre el ser humano trata de atacar al otro, como tú dijiste, ¿no?
se genera una imagen de nosotros frente a los otros. Generalmente hay una cuestión etnocentrista, entonces se trata de buscar culpables a los que son foráneos. Por lo generalmente las epidemias o las enfermedades a nivel global siempre venían de los barcos, a través de los viajes. Entonces siempre se trataba de culpar a las personas que eran disidentes o las personas que eran ajenas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó yo qué sé, ¿no? A la peste bubónica del Perú se echaron la culpa también a personajes asiáticos, ¿no? O cuando aparecieron otras enfermedades como tuberculosis, se trató de echar la culpa a viajeros, ¿no? Entonces, siempre hay una vinculación con el extranjero en este caso, ¿no? O las personas, o cuando el caso de, por ejemplo, del cólera, ¿no? Cuando apareció el cólera en el Perú, se echó la culpa a los pobres, y en este caso de las poblaciones de distritos que se podría decir que no tenían todos los niveles adecuados de educación, distritos no acomodados, ¿no? Y decían que eran los culpables del cólera, ¿no? Y haber traído el cólera al Lima, ¿no? Por su suciedad, digamos. Y no necesariamente fue así, o sea, en algunos casos sí, otros casos no, pero siempre trata de echar la culpa a ciertos grupos, ¿no? Una constante de la historia, ¿no? El caso del COVID, por ejemplo, hemos visto que a un comienzo se echaba la culpa a los asiáticos, o los descendientes de asiáticos, y luego a otros grupos, otras personas como los italianos, españoles, que un comienzo eran los primeros más agravados, ¿no? Con este virus. Mm, ya, acá hay un comentario de parte de un espectador que dice, muy buena tu exposición. Esta situación también sucede con las personas que tienen tuberculosis y se ha demostrado que hasta los mismos médicos se contagian, pero no lo comparten entre sus colegas por el estigma. ¿Tú qué opinas acerca de lo que dije? Yo creo que los médicos y los científicos no son personas más allá de la moral, de la objetividad, ¿no? O sea, son personas que vivimos, son científicos, personas médicos que tienen subjetividad, que tienen prejuicios y que muchas veces están dentro de ello también. La ciencia no es ajena a eso, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho un libro, por acá no lo tengo, ya por ahí, acá está, el de Daniel Rojas. Es Diario de un interno de medicina. Diario de un interno de medicina cuenta él cómo a partir de su internamiento en hospitales públicos se puede observar que hay muchos aspectos de subjetividad, ¿no? Por ejemplo, había una persona que entró por un problema neurológico, pero no era un problema neurológico, era un problema de lenguaje. Y el problema del lenguaje es porque era una persona que era quechohablante, ¿no? Entonces, como no le entendían muy bien, dijeron, es un problema neurológico. Entonces, ¿cómo la subjetividad o los prejuicios que tienen los médicos o los mismos científicos puede opacar o puede ser problemático para solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? O problemas de salud pública, ¿no? Entiendo, muchas gracias, Juan. Bueno, con esto concluimos la exposición, Juan. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y antes de que te pases a retirar y que nos pasemos a despedir, ¿no quisieras dejarnos unas palabritas para todos nosotros que te estamos oyendo? Yo sí, me gustaría decir que hay que estudiar historia, soy un fanático de la historia y que nos ayuda mucho para no buscar las soluciones necesariamente, pero sí buscar patrones de comportamiento, así como las ciencias de la psicología, luego la sociología, otras ciencias sociales. Hay patrones de comportamiento que se repiten a través de la historia, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso hemos visto buscar culpables, ¿no? Eso es algo que se va desde la época yo qué sé, de la peste bubónica, en la Edad Media, con la lepra en la época de los romanos. Hay patrones de comportamiento, ¿no? Y es cuestión de descifrar cuáles son los que más se repiten, ¿no? Y eso nos puede ayudar, digamos, a prevenir ciertas cosas, ¿no? Entonces, aparte de la curiosidad, porque uno estudia historia porque le da curiosidad a un tema, un aspecto, un objeto o una época específica, es también ver los patrones de comportamiento que se da a través de los años, ¿no? No para prevenir, no para decir el futuro, pero sí para poder prevenir algunas cosas, ¿no? Eso podría decir y que estudio en historia de la ciencia, que es fascinante y a sus órdenes pueden encontrarme en mi correo electrónico que es jlan@psp.edu.p y respondo todas las dudas ahí, ¿no? En redes sociales también Facebook, etcétera, ¿no? Muchas Entiendo gracias. mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Ahora, por parte de los organizadores Ciencia Ciudadana Perú,
¿Algo que quieran decir antes de poder despedirnos? Sí, en realidad estamos muy agradecidos por haber participado el día de hoy. Este encuentro ha nacido a partir de muchas personas que han estado comprometidas a pesar de la distancia. Los esperamos ver el día de mañana. Comenzamos con una plenaria del coordinador de programas de popularización de la ciencia, Marco Rinaldi. Y luego de eso también van a haber sesiones, van a haber speak talks que van a ser sobre videos que nos han enviado y probablemente vayan a haber mesas de trabajo con algunos de los expositores o quizás personas nuevas que se han inscrito. Agradecemos mucho la participación de todas y todos. Esperamos verlos el día de mañana. Bueno, ya lo escucharon todos audio escuchas. Los esperamos mañana y para las personas interesadas en las mesas de trabajo, bueno, para empezar, una mesa de trabajo es un espacio para panelistas con interés de un tema específico y o experiencia en el mismo. Bueno, quedan todos cordialmente invitados a participar en las mesas de trabajo. Si tienen conocimientos relacionados a ciencia, tecnología o sociedad, bienvenidos sean. Eso sería todo conmigo. Hasta mañana.